Buenos días, mis amados hermanos, que les bendiga. Es para mí un gusto y un placer poder estar nuevamente con ustedes a través de este medio. Deseamos en el Señor que estén bien y quiero hoy compartirles una palabra de parte de Dios y quiero que oremos a Dios pidiéndole al Señor que Él venga a hablar hoy a nuestras vidas, a nuestros corazones. Buenos días a todos ustedes y esperamos de Dios una palabra de bendición. Padre, gracias te damos en esta mañana hermosa que tú nos das el privilegio de poder estar meditando en tu bendita palabra. Te ruego, Señor, que tú nos uses de una manera, Señor, especial y que hables al corazón de tus hijos, Señor. Esta palabra, Señor, pueda ser de bendición para ellos, para tu iglesia Jesús de Nazaret, tu iglesia Príncipe de Paz y para tu iglesia universal, Padre, en todo lugar. Oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pido y te lo ruego. Gracias, Señor. Amén y amén. Como les decía, quiero compartirles esta palabra que se encuentra en Mateo, capítulo 22, versículo 15 al versículo 22. Y esta palabra que Dios nos trae, le he puesto como tema: equilibra tu vida mientras vives en dos reinos. Y quiero llevarlos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 15 al 22. Dice la Escritura de la siguiente manera: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nada, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostrándome la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Esta palabra que hoy vamos a ver a través de este consejo de la Escritura, nos habla, ¿verdad?, cómo nosotros también, como creyentes, cómo podemos enfrentarnos, cómo podemos vivir en medio de dos reinos. Porque la Escritura nos habla que en el mundo hay dos reinos: el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Como creyentes nosotros tenemos que enfrentarnos a vivir diariamente en esta tierra, y enfrentamos situaciones que el reino de las tinieblas pone en nuestro camino. Como creyentes, como ciudadanos del reino, ¿cómo podemos mantener nuestra posición en este tiempo de crisis, en este tiempo de tanto pecado, de tanta maldad, de tanta inmoralidad, de tantas cosas que el mundo está ofreciendo, el mundo de las tinieblas o el reino de las tinieblas? Nosotros como creyentes, como cristianos, y el pasaje que leíamos nos habla, el Señor Jesús le da una respuesta a la pregunta de estos fariseos, de estos que le cuestionaban acerca de hacerlo caer. Jesús es específico en cuanto al reino de Él y el reino de las tinieblas. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar conscientes que nos movemos en dos reinos
dos reinos diferentes. A veces el reino de las tinieblas trae confusión, nos trae situaciones que a veces nos hacen titubear. Como hombres del reino, mujeres del reino, Jesús reconoce que hay dos gobiernos, por eso Él especifica claramente y nos dice a través de la Escritura y especifica el reino de las tinieblas al decirle a estos hombres: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y nosotros como creyentes, como ciudadanos del reino, como ciudadanos al reino de Dios, nosotros debemos de tener esa convicción que el gobierno al cual nosotros pertenecemos es un gobierno del reino, es un gobierno del reino de Dios, muy diferente al gobierno terrenal o al gobierno del mundo. El mundo tiene sus propios sistemas impuestos a su rey, que es el príncipe de las tinieblas. Pero nosotros, dice la Escritura, que tenemos la imagen, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tenemos la imagen de Dios y somos herederos y coherederos con Cristo, por cuanto hemos nacido de Cristo, hemos nacido de Dios. Por eso Jesús le dijo a estos hombres, a través de ese denario, la imagen del César, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Está diciendo Dios, a nosotros como creyentes debemos de ser sabios, entendidos de cuál reino nosotros estamos viviendo, porque es muy fácil salirse del reino de Dios. El rey simplemente está poniendo lo que era el rey cuando conquista o cuando pone un reino, impone su moneda, impone su lengua, impone su estilo de vida, impone su propio sistema. Y cuando nosotros llegamos al reino de Dios, el sistema es de Dios, el reino de Dios, hablamos como hijos de Dios, debemos de andar como hijos de Dios, como dice la Escritura, como hijos de luz, y ya no somos más de las tinieblas. Entonces, por eso Jesús le dijo a aquellos hombres, vuestro padre es el diablo, porque las obras del diablo estaban haciendo. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que marcar la diferencia. ¿En qué reino estamos? Podemos tener un equilibrio, podemos vivir en este mismo. Jesús dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Tenemos que marcar la diferencia, mis hermanos, en este mundo. ¿Por qué? Porque todo gobierno, todo imperio o todo reino impone su estilo de vida, impone su carácter, impone su lenguaje. De la misma manera, todos los que llevamos la imagen de Dios, le pertenecemos a Dios como seres creados a imagen de Dios. Por eso tenemos que mostrar y reflejar el carácter de Cristo, el carácter del reino de Dios a través de nuestras vidas. Como líderes nosotros y como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que reflejar el carácter. Nosotros portamos una imagen, y esa imagen es una imagen más profunda, y podemos nosotros respondemos a esa demanda suprema porque tenemos que marcar la diferencia de que le pertenecemos a Dios. Y como hijos de Dios, como ciudadanos del reino, nuestro gobierno, nuestro estilo de vida es diferente. Tenemos que marcar la diferencia, hermanos. Ya no podemos hacer las cosas que se hacían en el mundo. Por eso tenemos que marcar y tenemos que ser leales, tenemos que ser fieles al Señor, a nuestro reino, al reino que nosotros pertenecemos. Es diferente, hermanos, y el mundo te ofrece muchas cosas. Pero el apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo
me conviene. Podemos hacer y podemos ver otras personas y a veces decimos, ay no, pues aquel es cristiano y está haciendo cosas que no son del reino de Dios. Y fácilmente el enemigo te puede influenciar y te puede llevar a hacer pecado, a hacer cosas que son desagradables al rey, al reino al cual nosotros pertenecemos, el reino de Dios. Hay dos ejemplos en la Biblia que me gustaría hoy compartirte, porque estos ejemplos marcan el rumbo para nosotros como cristianos en este tiempo. Este ejemplo, el primer ejemplo está en el Antiguo Testamento, ambos son del Antiguo Testamento. Esto nos enseña claramente cómo ellos equilibraron su vida, aún viviendo en este mundo, cómo ellos pudieron marcar la diferencia en su tiempo, en su época. Y si está escrito en la Biblia, es para nuestra edificación, es para nuestro propio crecimiento. Yo quiero compartirte entonces este primer ejemplo. Vemos en la Escritura cómo este hombre el carácter de Dios en él, que marcó la diferencia en ese país extraño donde él vivía, donde podríamos decir que él podía portarse mal, si no estaban sus padres, estaba en un país lejano, había sido llevado cautivo, ahora él estaba sirviendo en ese imperio, en el imperio babilónico, y me estoy refiriendo a Daniel, este hombre de Dios que marcó la diferencia. Y cuando el rey puso un edicto y dijo, no, ahora todos van a adorar al rey y van a orar solamente al rey. Y fíjense, algo importante que vemos aquí, que las demandas de que se establecieron en ese momento, en ese reino terrenal, Daniel tomó la decisión, porque a veces nosotros para justificarnos buscamos culpables. Daniel muy bien, o él hubiese podido decir, ay no, pues es una orden del rey, yo tengo que acatarla porque no tengo que desobedecer a mi rey, y pudo haberse inclinado y pudo haber obedecido a las demandas del reino de las tinieblas, pero él mantuvo su equilibrio y él dijo no, y él se dispuso a orar, a estar en comunión con Dios, aun cuando le habían dado la orden de que no tenían que adorar a nadie más, otro Dios. Entonces, vemos a Daniel, este problema, él no quebrantó sus principios, los principios del reino. Una vez que Daniel hizo lo que tuvo que hacer, el edicto era que el que desobedeciera iba a ser lanzado al foso de los leones. Vemos aquí cómo Daniel, por negarse a obedecer el decreto del rey, exigía que todos oraran a él por 30 días. Pero como Daniel se opuso y él sirvió, dijo, yo voy a orar y voy a servir al Dios verdadero. Como consecuencia, por su desobediencia, él fue lanzado al foso de los leones. Dios honró su obediencia. ¿De qué manera Dios honró su obediencia? Salvándolo del foso de los leones, cubriéndolo y guardándolo. Cerró la boca de los leones y Daniel vivió muchos años para servir a Dios. Esto es un ejemplo vivo, mis amados hermanos, que nosotros podemos marcar la diferencia. Aunque estamos siendo tal vez bombardeados, estamos siendo influenciados aún por nuestros gobiernos o por ciertas personas en la autoridad, pero algo importante que debemos de tener en cuenta, que tenemos que honrar a Dios, servir a Dios. Mientras no comprometan nuestros principios, nosotros tenemos que honrar a Dios. Algo importante que hizo Daniel
fue que cumplió con obedecer y no quebrantó sus principios. ¿Por qué? Hay algo muy importante. Dice aquí la escritura, mi alma estaba estampada como una imagen superior a la imagen de aquel que demanda la mayor de las lealtades. ¿Qué quiere decir la palabra aquí? Honra. Honremos a Dios y Dios nos va a honrar. Si nosotros somos leales al reino al cual nosotros estamos, en el cual nosotros estamos y estamos sirviendo, Dios también nos va a honrar. Yo honro, dice el Señor, a los que me honran. Es muy importante, hermanos, mantener el equilibrio en este tiempo, porque es muy fácil, hermanos, ser desviados, es muy fácil ser seducidos, es muy fácil seguir los pensamientos que el enemigo pone en nuestras mentes, porque ahí es donde tenemos las luchas más tremendas. Los dardos encendidos del maligno llegan en nuestros pensamientos, en nuestras mentes, y ahí es donde nosotros tenemos que luchar, porque hay dos reinos en los cuales nosotros estamos viviendo. Pero algo importante, el Señor siempre nos da la pauta a seguir. El Señor nos dice que Él honra a los que le honran, y a los que le tienen en poco serán tomados como viles. Ahí en la Escritura otro ejemplo, también de 3 jóvenes hebreos. Algunos de ustedes conocen la historia. Ellos también fueron llevados cautivos a Babilonia, pero aunque ellos estaban en un país extraño, igual que Daniel, juntamente, eran parte de ese equipo de trabajo de ese rey, pero ellos también fueron cuestionados en cuanto a mantener sus principios, a mantener su fidelidad, a mantener ese equilibrio. Ellos también fueron bombardeados. ¿De qué manera? Cuando se hizo Nabucodonosor su estatua y dijo que todos, convocó que todos los que trabajaban en su gobierno y todo el pueblo fueran y adoraran, iban a adorar y se iban a postrar delante de esa imagen. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Todos hicieron unos hornos grandes para que ahí iban a lanzar a aquellos que no obedecieran esa orden. Todos se postraron, solamente esos 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron los únicos que se mantuvieron en pie. La Biblia dice que cuando el rey supo eso, se enojó demasiado y mandó a calentar 7 veces más el horno de lo que estaba. La Biblia dice que fueron tomados estos jóvenes, y estos jóvenes le dijeron: rey, pues te obedeceremos en todo, pero no vamos a quebrantar nuestro principio. Y si vamos a perecer, pues vamos a perecer. Pero el Dios al que servimos, Él nos librará. Y gracias por esa fe, por esa confianza, por esa determinación que ellos tuvieron. Dice la Escritura que fueron tomados y lanzados a ese horno. Y los mismos soldados que lo tomaron y los lanzaron al horno murieron, que cayeron muertos. Y los jóvenes entraron al horno y fueron preservados. Su vida fue preservada. ¿De qué manera? Dios guardó sus vidas. En el horno de fuego no solamente eran 3, sino dice la Biblia que hubo otro que era semejante a los dioses. Ese otro era nada más y nada menos que el Dios Todopoderoso, el Dios de misericordia, que estaba cuidando y preservando la vida de ellos. Aún en ese tiempo tan difícil, en ese tiempo de vida o muerte, ellos mantuvieron esa confianza, esa determinación, esa seguridad de que Dios los iba a librar y que Dios no los iba a dejar, y si morían ellos sabían con quién estaban. Y a veces, hermanos, tristemente,
nosotros, hoy por hoy, estamos quebrantando, estamos dejando a Dios de un lado por cosas a veces tan insignificantes, que no son de vida o muerte, por una pasión, por un momento de pasión, por un momento de desvío, por un momento de descuido espiritual, hemos abandonado, hemos dejado nuestros principios a un lado, hemos vendido, como la Biblia lo dice, Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas o de potaje, como dice la Biblia. ¿Y cuántos de nosotros hemos vendido, hemos quebrantado, hemos hecho a un lado las cosas que Dios nos ha dado? Esta salvación tan grande, la vida eterna, todo el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso la Escritura dice, escogeos hoy a quién sirváis. Porque hoy por hoy, hermanos, tristemente vemos cristianos que caminaron por mucho tiempo en el camino del Señor y hoy están quebrantando sus principios, están yéndose al pecado, están siendo engañados. ¿Por qué? Porque en estos últimos tiempos la Biblia dice que se levantarían falsos maestros, habría falsos profetas que aún engañarían a los mismos escogidos. Y hoy el espíritu del anticristo se está moviendo y está engañando y está seduciendo, y Satanás sabe que le queda poco tiempo, por eso está tratando de engañarnos, por eso está tratando de desviarnos de la palabra, de los principios establecidos por Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero el fin de ese camino es camino de muerte. Pareciera que es un camino correcto. Satanás te dice, no pasa nada, mira, aquel lo hizo, aquel pecó, aquel falló. A ti no te va a pasar nada, no pasa nada. Es lo que Satanás hoy por hoy nos está infiltrando en las mentes de muchos cristianos. Mira, Dios ya no te oye, mira, Dios ya no te escucha, mira, Dios ya te olvidó. Muchas veces, hermanos, tenemos que pasar por el horno de fuego, tenemos que pasar tal vez por el foso de los leones, tal vez tenemos que pasar diferentes circunstancias, pero algo importante que quiero decirte, que Dios es fiel y que Dios jamás nos deja. Algo que vemos en estos ejemplos es que Dios no dejó que los leones se comieran a la miel y Dios no permitió que estos jóvenes murieran calcinados en ese horno de fuego. Y yo te voy a decir algo, hermano mío. Dios no va a permitir que tú fracases, que tú falles, que tú claudiques, que tú, hermano, te pierdas. ¿Por qué? Porque Dios recuerda algo bien importante que Dios nos ha dicho. Y quiero que lo recuerdes. Recuerda que tú tienes la imagen de Dios. La imagen, tú estás grabada, la imagen de Dios está grabada en ti. Por eso tú debes de responder con toda confianza, con toda seguridad, que tú perteneces a un reino y ese reino es el reino de Dios. Y aunque el enemigo diga todo lo contrario, tú debes entender que el reino de Dios es un reino poderoso y que el reino de Dios no pertenece a este mundo, no pertenece a este reino de las tinieblas, a este reino del mundo. Nuestro reino, nuestro gobierno viene del cielo y nosotros somos del cielo. Por eso debes de tener en consideración esto. No importa lo que tú sufras, lo que padezcas, lo que pasemos, hermanos, no importa. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Tenemos que marcar la diferencia. El carácter de Cristo tiene que ser manifestado a través de nuestras vidas, de nuestro estilo de vida. ¿Cómo vivimos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hablamos? ¿Qué declaramos? ¿Qué confesamos? Es muy importante lo que sale de nuestra boca. Por eso Daniel y estos jóvenes tenían esa confianza, esa seguridad que al Dios al que ellos servían, al Dios que ellos adoraban, les iba a guardar, les iba a preservar. Por eso hoy quiero decirles, hermanos, que Dios es fiel a sus promesas. Yo quiero hoy que usted se levante, que defienda
con toda la autoridad que Dios nos ha dado. Y aún tal vez con las pocas fuerzas que le queden. Usted levántese en el nombre del Señor. Levántese. Defienda lo que es justo. Defienda lo que es suyo. Por lo que usted ha trabajado. Por lo que hemos estado, hermanos, perseverando. Porque su carácter, el carácter de Cristo en nosotros, debe ser reflejado a través de nuestra integridad, a través de nuestro estilo de vida, a través de lo que decimos, de lo que hablamos. Acuérdese lo que dice la palabra. La Escritura dice que de toda palabra ociosa, Dios nos llamará y nos tomará y nos llamará a juicio. Daremos cuenta de cada palabra ociosa. Ten presente, hermano, el tiempo que vivimos. La venida del Señor se acerca. Por eso hoy, tú más que nada, en este tiempo, tenemos que mantener nuestra vida firme. Tenemos que mantenernos firmes en el camino del Señor. Mantenernos, hermanos, en esa palabra poderosa que Dios nos da. ¿Qué debemos hacer? Muchas veces tal vez te has preguntado, ¿qué tengo que hacer ante esta situación? ¿Qué tengo que hacer ante estas circunstancias? Si nosotros estamos comprometidos con el reino de Dios y con los principios del reino de los cielos, debemos responder con toda confianza, con toda seguridad, cumplir con las demandas que este reino nos requiere. Tenemos que trabajar, pero sin quitar nuestra mirada del Dios Todopoderoso. Tenemos que estar confiando en nuestro Rey. Como hijos del reino, tenemos que reflejar el carácter de nuestro Rey. Tenemos que defender, hermanos, nuestra posición como hijos de Dios. Es triste cuando vemos caer a alguien. Es triste cómo vituperamos, cómo se mancha el nombre del Señor. ¿Por qué? Por no mantener ese equilibrio, por no mantener tu vida equilibrada. El mundo te puede ofrecer muchas cosas, pero todas las cosas que ofrece este reino de las tinieblas, son pasajeras. Pero las cosas que nos ofrece el reino de los cielos, el reino de Dios, son eternas. Como dice la palabra que leíamos, y quiero leerte también una escritura en Mateo 14. Hay otra palabra importante que quiero compartirte. Este pasaje que está relacionado con lo que Jesús nos vino a enseñar acerca del reino. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje del reino. Ese es el mensaje del reino de los cielos. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hoy que tenemos la oportunidad, hoy, hermano, no importa si has fallado, si has pecado, si te estás alejando de Dios, si tu corazón se ha entristecido, se ha quebrantado por el pecado, por las situaciones que estás viviendo. Yo hoy quiero decirte que te arrepientas. Arrepentíos, dice la Escritura, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy tenemos la oportunidad. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Quiero dejar esta palabra en tu corazón y decirte, hermano, nunca es tarde para venir a Dios. Mientras hay vida, hay esperanza. Arrepiéntete. Si has estado caminando en el reino de las tinieblas, vuélvete a Dios, humíllate y busca a Él.
porque Dios es fiel y Él ha prometido estar con nosotros siempre. Hoy es el tiempo de buscar a Dios, porque vienen días difíciles, aún más terribles de lo que estamos viviendo. Por eso yo quiero decirte que te mantengas en el reino de los cielos. Mantente en este reino, porque este reino es eterno. Y el Rey al que servimos, Él es fiel, y Él le honra a los que le honran. Quiero orar contigo y decirte hoy, y fortalecer tu fe a través de la palabra. No dejes a Dios por nada. Mantente en este reino. Equilibra tu vida. Yo sé que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tu ciudadanía y mi ciudadanía está en el reino de los cielos. Quiero llevarte a hacer una breve oración y a pedirle a Dios por tu vida que te mantengas firme, fiel en el camino del Señor, en el reino de los cielos. Caminemos, hermanos, en este reino, porque este reino no es perecedero, es eterno. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por esta palabra, Señor, porque tú has prometido estar con nosotros siempre, y al igual que Daniel, al igual que estos 3 jóvenes hebreos, Señor, tú estuviste con ellos y los preservaste y los guardaste, aún en medio de la muerte, Señor. Y yo sé que tú también, Padre, nos vas a guardar y nos vas a preservar en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Pero tenemos que mantener ese equilibrio. Dar a ti lo que es para ti, mi Dios, y dar también, como dijo Jesús, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Permite que como hijos tuyos y ciudadanos de tu reino podamos tener ese equilibrio de mantener nuestros principios de la palabra, Señor, tus principios, mantenerlos firmes, Señor, y no doblegarnos ante ningún pecado, ante ninguna circunstancia, ante ningún ser humano, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, fortalece la fe de tus hijos, anímalos y aliéntalos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fue un placer, hermanos, poder compartirles la palabra y poder, a través de este medio, orar por ustedes. Dios me las bendiga. Los amamos, les extrañamos. Que Dios les guarde y fortalezca sus vidas y la vida de toda su familia. En el nombre de Jesús, los bendecimos. Amén.